Bueno, profesora, yo vengo a hablar sobre los 5 libros Pentateuco. Sabemos de que los 5 libros Pentateuco no estaban explícitos como hoy están para nosotros. Recordemos que el Cano, cuando llegó el Cano, ellos fueron los que separaron el libro y pusieron el libro de Génesis del 1 al 50, Éxodo de tal número a tal número, Levítico de tal número a tal número, y así fueron hasta llegar a Deuteronomio. Ellos fueron los que separaron, hicieron esa separación. Por eso que el canon dentro de la Biblia es importante, porque hicieron varios trabajos dentro de la Biblia que hoy para nosotros es más extendible. Hay muchas cosas dentro de la Biblia que para nosotros, imagínate si la Biblia no fuera como hoy es algo importantísimo dentro del canon que hizo ese trabajo. Comenzamos con Génesis. Génesis es un libro encantador, que tiene mucha conexión con varios libros de la Biblia, como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vemos que comienza con el principio, la creación del hombre, la humanidad. Vemos que en Génesis también vemos el contenido de que el hombre comenzó a orar en aquel momento cuando nace Enoc, y ellos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Dice, ahí comenzaron ellos a adorar. Dentro de la Biblia no puedo testificar de que ellos no oraban, pero dentro de la Biblia me dice de que ahí ellos comenzaron a orar, comenzaron a buscar. Otro de los textos que me encanta a mí es sobre el tema, la maldad del hombre en el capítulo 6. Dice que habla Dios y diciendo, ¿hasta cuándo contenderá mi espíritu con el hombre? Y el versículo 5, versículo 6 dice, y Jehová en aquel momento vio la maldad del hombre en su corazón y todo. Y entonces, y dice que él se arrepintió de haber hecho el hombre. Pero hay que darle una buena interpretación al texto, porque el texto no quiere decir que él se arrepintió de nosotros, porque Dios nos ama incondicionalmente, tanto así que entregó a su único hijo a morir por nosotros. Cuando él dice, el texto está queriendo decir, y Jehová se arrepintió, él está diciendo, y Jehová en aquel momento le dolió todo lo que hacía el hombre. Es un sentimiento que está expresando el texto. Por eso que en aquel momento él quiere decir eso. Otro de las cosas que me encantan del libro de Génesis es sobre el padre de la fe. Vemos que sale de Ur, de una ciudad lejísima, y llega a Tare, llega Arán, y de Arán baja hacia Jerusalén, y todavía Dios hablando en medio del desierto, Dios prometiendo a él que su descendencia sea grande. Le dice, mira, así como ve la arena, así como miras el cielo, así será tu descendencia. Y no solo eso, él está diciendo, cuando tú camines yo voy a estar contigo, cuando tú andes yo voy a estar protegiéndote. Entonces vemos al padre de la fe que aún sin nadie haberle hablado de Dios, creyó en Dios y tuvo una fe incondicional, porque es el padre de la fe. Nadie le habló, nadie le dijo, mira, hay un Dios allá arriba tan grande y poderoso que puede hacer cosas maravillosas. Nadie le dijo eso al padre de la fe. Y él creyó en Dios incondicionalmente, que lo vemos hasta en Hebreo, en varios libros, en Gálatas, vemos que habla del hombre que creyó en Dios y que tuvo fe. Por eso se llama el padre de la fe. Tuvo una fe incondicional que hasta los momentos no se ha levantado un padre de la fe como él. Vemos en Génesis también sobre Abraham, que pone a su hermana, pone a su esposa como su hermana. Y en aquel momento es un error que cometió humano. Y no solo eso, sino que también su hijo hizo eso. Lo vemos en el capítulo 26, de que su hijo vuelve a cometer el mismo error de su padre, que dice, mire, si te pregunta quién eres, tú eres mi hermano. Y la realidad que por un poquito él muere, porque el rey en aquel momento quedó encantado con la esposa de Isaac y de Abraham, que él iba a matarlo para quedarse con su esposa. Es algo encantador de que su hijo, en el capítulo 26, habla de que su hijo vino a cavar los pozos de que había acabado su padre. Y ese es un tema bastante explícito, sabiendo los nombres y dándole los significados. Y el libro de Génesis comienza también con José, el gobernador, y está finalizando ya el libro. Y cuando comienza a finalizar, entramos en la esclavitud.
Entramos en el cautiverio de aquel momento. José y su familia. José había convertido el hombre más sabio en aquel momento. El hombre que tenía una sabiduría única, que se convirtió en el gobernador, en la mano derecha. Y en aquel momento toda aquella nación y toda aquella tierra estaba pasando crisis. Pero en Egipto había una persona muy sabia que había organizado por varios años para que tuvieran comida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el pueblo de Israel llega a la esclavitud en aquel momento y se encuentra en Egipto? Y entonces, porque cuando José en aquel momento se encarga de organizar la comida, habían pasado los 7 años de vaca gorda y después los 7 años de vaca flaca. Y cuando pasa eso, José se había encargado de organizar todo eso, de darle comida y ayudar a aquella nación. Es por eso que todo el pueblo de Israel va hacia el pueblo de Egipto y queda ahí. Cuando queda ahí, ahí comienza la esclavitud. El rey ve que es poderoso y comenzamos con Éxodo, la aflicción de Israel en medio del pueblo de Egipto. Ellos comenzaron a trabajar, comenzaron a ser esclavizados, pero hay un libertador, vamos a ponerlo así, que es Moisés, que nace Moisés, empieza a estar con ellos, empieza a preparar su vida y no solo eso, empieza Dios mismo a tratar con él, que aprendiera a vivir con los ricos y también con los pobres. No todo en su vida fue perfecto, pero Dios mismo fue preparando su vida, lo llamó, lo preparó, y cuando lo llama y lo prepara que vaya a sacar al pueblo fue una dificultad. Pero lo más encantador del libro de Éxodo es que estamos hablando de que en aquel momento Jehová se quería acercar, o Dios se quería acercar a la humanidad. Pero ¿por qué yo hablo eso? Porque vemos desde el comienzo de Moisés, que comenzaba a orar, el comienzo de que él estaba 40 días orando allá en la montaña, y él lo único que quería que el pueblo lo recibiera. Vemos en Éxodo la organización del tabernáculo, la organización de la presencia de Dios, la organización de que Dios mismo quería estar con ellos. Y una de las cosas que leí en un libro, de que él quería de que el Espíritu Santo a aquel momento fuera con ellos, estuviera con ellos, porque vemos de que en el capítulo 33, de que Moisés estaba orando en el monte, arriba de la montaña, y cuando estaba orando, en aquel momento habían pasado 40 días y ellos dijeron: ya Moisés murió, ya Moisés no regresa. Y Aarón comenzó a hacer un becerro y pidió, y Jehová en aquel momento, Jehová habló con Moisés. Y es tan lindo en aquel momento de que dice: tu pueblo, le dice. En aquel momento Dios está molesto, tu pueblo, el pueblo que sacaste. Y Moisés se queda sorprendido y dice: pero Señor, yo voy a ver. Y Moisés también se enoja por aquel momento que ellos están haciendo. Y sabemos toda la historia. Pero lo más encantador de que cuando se quitaron, dice que estaban de luto, estaban de negro, se habían quitado todos sus sencillos, las mujeres y todo aquello. Y dice que estaba a una montaña el tabernáculo. Se dice el encuentro con Dios, se diría. Y es tan lindo de que ellos tuvieron miedo por su pecado, por su consecuencia de sus hechos. No quisieron acercarse, sino que se alejaron y dijeron: Moisés, ve tú. Ese papel ahí es tan encantador y tan lindo, de que ellos tuvieron miedo de aquel momento, porque dice que ellos tuvieron un miedo por su pecado. Tuvieron miedo porque la incredulidad no permitía de que ellos crecieran. La incredulidad no permitía de que ellos comenzaron a adorar a Dios. Por eso es que el libro que leí decía: mira, el Espíritu Santo quería en aquel momento en Éxodo ser para ellos, para que ellos fueran a disfrutar. Imagínense, hablamos del tabernáculo y cómo fue hecho, las estructuras, viendo cada una de ellas, y los sacerdotes, los que iban a fabricar, Dios preparó todo aquello, y los sacerdotes, su vestidura y todo, preparado todo para ellos, para que ellos adoraran, para que ellos fueran glorificados, y Dios mismo en medio de ellos. Es tan encantador de que los sacerdotes eran los que estaban alrededor, y la mayoría de ellos estaban allá afuera, cerquita de ellos, para que la presencia de Dios estuviera junto con ellos. Pero qué hermoso en aquel momento de
de adoración para ellos. Fue muy lindo. Y entramos a Levítico. Levítico es uno de los libros que es conocido en aquel momento por reglas que puso Dios santa para aquel pueblo. La explicación sobre las ofrendas, la explicación sobre las primicias, la explicación sobre cada una de las fiestas que ellos tenían, la elección que ellos tenían como levita. En aquel momento estamos hablando de estructuras de ofrenda de paz, de ofrenda de cereal, de ofrenda de paloma, de ofrenda de becerro, ofrenda de chivo, ofrenda de ovejas en aquel momento, y cada uno significaba la ofrenda que le traían a Dios, y cada uno significaba el contexto de su economía. Porque no todos eran ricos, no todos tenían dinero. Habían unos que tenían poco, y como tenían poco, su ofrenda era una paloma. El libro de Levítico es conocido también porque en aquel momento se estaban comenzando a levantar los levitas, los que adoraban, los que exaltaban el nombre de Dios. Entran los sacerdotes dentro de este libro. ¿Y cómo era su adoración? No era como hoy, adoramos un solo día y vamos a cantar y los adoradores hacen aquello. No, la adoración era continua. La adoración era algo que siempre estaba delante de ellos, siempre estaban para servir, y eran ordenanzas que Dios había dejado para las ofrendas y toda la ofrenda del sacrificio, de la expiación. Es bastante contenido el libro de Levítico, porque ahí explica sobre el animal inmundo y el animal limpio. El animal que había sido separado para la ofrenda tenía que pasar mínimo un año sin ninguna enfermedad, purificado. Habla sobre la purificación de la mujer, habla de la vestidura, habla de mucho contenido que ellos habían pasado. La lepra, habían pasado demasiadas cosas, ya eran bastante tiempo que habíamos hablado. No puedo decir la cantidad de los años que ellos vivieron, pero en lo que vemos de los textos de los libros del libro de Levítico es que ellos pasaron varios años. Imagínense, 38 años en el desierto, ahí mismo, dando vueltas, ahí caminando cerca para conquistar. Y el pueblo de Canaán, que hoy es el pueblo de Israel, la tierra prometida, y la santidad en las ofrendas. Y hay mucho contenido en este libro para enseñar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da de enseñanza la importancia de la ofrenda, la importancia de entregar la primicia. Quizá en las ciudades no hay esa costumbre, pero donde yo me encuentro hoy como misionero, ellos hacen su ofrenda de primicia. Ellos entregan la primera fila. Ellos así, pastor, va a llorar. Uno va a orar a su chacra o a su tierra, a sus tierras. Y cuando uno va a orar a su tierra, uno ora por su tierra. Y cuando uno ora por su tierra, le dice, mire, pastor, la primera fila es para la primicia. Y al principio amén, hermana, porque no es costumbre de la ciudad, pero es costumbre de donde yo me encuentro, de que ellos entreguen su primicia. Es una costumbre. Y entonces yo entendí a través de este estudio que estuve de los 5 libros Pentateuco, de que ellos hacen eso porque ellos primero dicen, mire, la siembra es de Dios, Dios nos da la cosecha. Estamos hablando de una comunidad de Quechua, una comunidad que está a 3.600, 500 de altura sobre el mar. El frío es insoportable. Ellos hablan su propio idioma y ellos siembran jojoto y siembran papa. ¿Por qué siembran eso nada más? Por el motivo de que están a una altura muy grande, mayormente es piedra, y segundo, no se dan todas las frutas. Pero lo que ellos me llama la atención de que ellos hacen esos actos de entregar las primicias porque no ganan mucho dinero. Y el poco que ganan, ellos dan su diezmo y dan sus ofrendas y dan su primicia. Y cuando entregan la primicia están diciendo, Dios, esta primicia es para que tú me multipliques lo que yo voy a hacer. Esta primicia que yo estoy entregando, y yo me estoy identificando de que tú me diste esto. Es tan encantador ese contenido, y para mí fue un contenido muy delicioso porque me conecté con el pueblo de aquí. Me conecté donde yo estoy haciendo misiones, donde yo estoy realizando el trabajo para Dios.
Y ellos hacen eso, dan su primicia, aun cuando ellos sacan muy poco de su agricultura, ellos dan su primicia. Pero ellos están diciendo, Dios, yo vengo a entregar mi ofrenda de lo que tú me diste. Porque el pueblo de Israel eran fiestas. La primera fiesta, 3 días cuando habían sembrado. Después de la primera fiesta, la otra vez, después de 9 días, fiesta. Y después eso llegaba hasta otoño, ya cuando la siembra se había recogido y le habían agradecido. Y una de las cosas que más me encantó sobre las ofrendas que ellos daban, la primicia, fue del contenido de que ellos... Antes de que ellos agarraran todos los frutos y los separaran, no. Ellos agarraban las mejores frutas, las llevaban en aquel momento a entregar su ofrenda. Y cuando entregaban su ofrenda, ellos esperaban que oraran y se quemaran todas sus ofrendas y fueran entregadas ante Dios. Y cuando fueran entregadas ante Dios, ellos de ahí ya habían separado en aquel momento, ya habían separado, después que ellos entregaban su ofrenda, es que ellos iban a cosechar todo lo que ellos habían sembrado. Porque mientras ellos estaban entregando, la siembra de ellos estaba siendo santificada. Qué encantador, qué lindo, qué hermoso. De verdad, muy llamativo esa parte de saber sobre el 10%, sobre el diezmo, sobre aquello. Hay muchas cosas, ofrenda dentro del libro de Levítico que explica. Y también tenemos números. La carta de números. El pueblo de Dios en aquel momento pasando pruebas, pasando mucha dificultad. Los sucesos de la Claxo, las ocurrencias del monte Sinaí, lo que ellos vivieron en aquel momento, y vemos algo de que siempre en las clases comentaba y decía, y siempre me agarraba una o dos líneas diciendo sobre el pueblo lo que ellos habían cometido, y yo venía analizando y al mismo tiempo pensando sobre todo aquel pueblo. Y una de las cosas que yo veo en los números, los procesos que ellos pasaron, era Dios como purificando, como santificando, queriendo que Dios amoldeara el pueblo para entrar en la tierra de Canaán, porque sabemos de que esa tierra estaba muy depravada, sabemos de que esa tierra estaba demasiado prostituida. ¿Por qué? Porque los que habitaban ahí en aquel momento, los dioses eran la luna, los dioses eran otras cosas, pero el pueblo de Israel venía de una esclavitud, venía de adorar dioses, venía de aquel momento de ellos encargarse de adorar a todo, al sol, a la luna, y entonces, por eso yo decía, por eso que Dios no permitió de que ellos se fueran directos hacia la tierra de Canaán. Si analizamos el mapa desde Egipto hacia la tierra prometida, usted ve que Dios lo mandó por el lugar más largo. Si ellos podían irse por el lugar más corto y llegaban rápido, 1, 2 o 3 días llegarían. Pero Dios permitió eso para que en aquel momento ellos aprendieran a vivir con Dios, aprendieran a vivir confiados en Dios, y también para que ellos aprendieran a santificarse, a glorificar a Dios, y de que en aquella tierra, cuando ellos llegaran, no hicieran lo mismo que hicieron en aquel momento. Eso es lo que Dios quería en ese panorama. Y vemos a Moisés cada día, voy a utilizar esta palabra, hayereando a ellos, velando por ellos. Y vemos que cuando tenían calor, Dios mandaba una nube. Cuando tenían frío, Dios estaba ahí cerca de ellos. Si querían comida, había maná. Si querían agua, había una piedra que los seguía. Y ese es un punto clave. Este es un punto de que aparece Moisés. Muchos dicen que Moisés, en aquel momento, él falló por golpear la piedra. No es por golpear la piedra, por el acto que hizo. No es eso. Él cometió el error por ponerse su papel como si fuera Dios. Y ese fue el error que él cometió. Ese fue la falla de él, de ponerse como si él fuera Dios. Él no pecó por golpear. Él pecó por ponerse por el papel de Dios. Sentirse en aquel momento de que él en aquel momento era el portavoz, el profeta. Pero en aquel momento él se sintió como si fuera Dios.
Esa fue la gran falla de Moisés, el gran error, y por culpa de ello, por reclamar, vemos tantas cosas aquí, la prueba sobre las culebras en aquel momento, y todavía Dios le mandó hacer una culebra que cuando miraran en aquel momento iba a ser sanado. Hablamos de él habla de, Jehová le dice, mire, las rodillas paralíticas, que en aquel momento es un contenido bastante profundo que vemos en Hebreo también, que habla sobre ese texto, vemos en Isaías también, porque se dice que cada uno de aquellos escritores de Isaías, de Hebreo, donde nombran algunas cosas de Génesis, de Éxodo y de cada uno de los libros de Pentateuco, ellos habían leído los libros, conocían la ley, y la ley la conocían muy perfectamente. Era una enseñanza para ellos encantadora, que hoy todavía, en el siglo que hoy estamos, el Torá es algo fundamental para ellos, que ellos desde niños vienen aprendiendo el Torá, desde niños ellos vienen enseñando cada una de esas enseñanzas para que nadie nos engañe. Y es bastante, imagínate, ya han pasado más de 2000 años y ellos todavía siguen con eso, el pueblo de Israel, que no, el Nuevo Testamento para ellos no representa algo importante, no representa algo que sea fundamental, pero los 5 primeros libros de la Biblia, para ellos es la Biblia. Para ellos es la Biblia. Es demasiado encantador porque hay mucho contenido aquí para expresar y quisiera seguir expresando, pero hay muchas cosas que hay que expresar, muchas cosas que hay que poner con detalle, con profundidad. Pero fue muy encantador. Y con eso mismo llegamos a la carta personal. Estamos hablando de una carta personal que lo que quiere significar es el pacto de Dios con Israel. Eso quiere significar el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio quiere significar una carta personal que Moisés está escribiendo hacia aquel pueblo de Israel, hacia aquel pueblo que había estado con ellos 38 años o 40 años había estado con ellos. Y en aquel momento lo que Moisés está escribiendo, si lo analizamos bien, es sobre el pasado que ellos habían vivido, sobre aquellas épocas terribles que habían soportado ellos. Y no solo eso, Moisés escribe con un sentimiento porque sabía que ya iban a entrar a la tierra prometida, y cuando iban a entrar a la tierra prometida se había acabado su tiempo, se había acabado su fin. Se había acabado su fin, pero no iba a pisar la tierra prometida, pero sí la iba a ver, la iba a observar. Y es demasiado encantador porque vemos en cada uno de estos libros cómo la presencia de Dios quería estar con ellos. La presencia de Dios quería acompañarlos. La presencia de Dios quería que ellos fueran fieles. Que la fidelidad de ellos era perfectamente solo para ellos y no para otros dioses. Vemos cómo ellos llegan en aquel momento, la prostitución, cómo se habían convertido Josué en un guerrero, en un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Vemos también sobre las 72 personas que fueron llenas del Espíritu Santo cuando Moisés se sentía cansado, cuando Moisés se sentía afligido. Y con eso Moisés agarra a las 70 personas y le dice: yo necesito de que ustedes carguen también con esto. Y cuando los preparan y comienzan a adorar a Dios, llega la presencia de Dios en aquel momento, y hay 2 personas ahí que están cerca, y esas 2 personas también son llenas del Espíritu Santo. Como el Pentecostés seguía en aquel momento, el bautismo quería en aquel momento ser revelado para ellos, ser revelado para ese pueblo, ser revelado para que ellos vivieran con Dios, para que sintieran con Dios, para que caminaran con Dios. Es muy lindo el libro Pentateuco, porque conociendo las bases de estos libros nos ayudarán más adelante con el Antiguo Testamento, como una de las cosas que ellos en aquel momento, la santificación que ellos tenían de que ellos cortaban el prepusorio del hombre para que fuera santo toda su vida. Es una ley que se ve mucho en el Antiguo Testamento. Es una ley que en el Antiguo Testamento Pablo fue perseguido por eso. En aquel momento esa santificación para ellos era importante. El judaísmo ya en el Antiguo Testamento es muy profundizado para aquel pueblo. Y vemos que en cada iglesia que Pablo llegaba, el judaísmo estaba ahí.
Pero los fundamentos de que dan el libro Pentateuco es muy importante porque nos ayudarán a conocer más el Nuevo Testamento. Por eso que vemos repetido muchas cosas, como los 10 mandamientos en el capítulo 5, lo vemos repetido, en aquel momento se repite, porque en aquel momento lo que está haciendo Moisés es escribiendo cada una de esos detalles, pero en estos detalles él está especificando sobre la posesión, cómo va a ser, como la tierra, van a entrar en la tierra, pero ustedes cuando entren a la tierra van a sembrar un árbol frutal. Los 3 primeros años no se van a comer esa fruta, sino que van a traer ante Dios, porque la tierra había cometido mucho pecado, había hecho mucha sangre derramada en aquella tierra. Y Dios lo que quería que entendiera que la tierra iba a ser santificada. Después de los 5 años es que ellos iban de esos frutos a traer su ofrenda, a traer su primicia, y después de esos 5 frutos ellos iban a comenzar a comer sobre esa tierra su fruto, la porción de los levitas en aquel momento, las amonestaciones que ellos tuvieron, los refugios cuando ellos tenían cada uno, en aquel momento la expiación que ellos iban a hacer cuando mandaron a Caleb y a Josué sobre aquella tierra, mirar cómo era, observarla, y no solo eso, los otros que se rebelaron contra Moisés. Es demasiado encantador. Y llegamos ya a un tema que todos se harán la pregunta. Josué Josué en aquel momento de la posesión sobre aquel pueblo. Sobre aquel pueblo. Es demasiado encantador porque Dios habla con Moisés. Y cuando habla con Moisés, él queda como posesor de esa tierra. Y Moisés se terminó su carrera. Se terminó su camino. Hasta ahí Dios lo trajo y es demasiado encantador. Y una de las cosas que a mí me encanta de Moisés, que Dios mismo habla que nunca más se levantará un profeta como Moisés. Y uno queda, ¿cómo es eso? Nunca más se levantará un profeta. ¿Por qué él dice así? Porque los profetas que vemos hoy, hay muchos profetas que no escribieron libros, pero se ven dentro de la Biblia. Pero vemos como Isaías, como Jeremías, como Daniel, como Sea, como Habacuc, que vivieron una esclavitud también por el pueblo babilónico. Pero en este momento Dios mismo habla sobre el profeta Moisés. Y le dice que no conoció nunca jamás y no habrá nunca un profeta como Moisés, que estuvo cara a cara así, cerquita de él. Y no solo eso, que en todas las señales y en todos los prodigios que Dios le mandaba, Moisés hacía. Imagínense la magnitud de Dios, de Dios con él, que tanto así en todo lo que Dios le mandó, él siempre lo hizo. Y es encantador como finaliza el libro, porque el libro finaliza diciendo, mire, en el gran poder y en los hechos grandes que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Mire como Dios enaltece a Moisés diciendo, el gran poder que Moisés tenía y delante de todo el pueblo él hacía. Es demasiado encantador el libro Pentateuco, por eso que es fundamental nosotros conocer el libro Pentateuco, saber el contenido que está dentro de él y muchas veces nosotros profundizar para saber el contenido, la historia, por qué, cuándo y a quién le está hablando. Aprendí demasiado con estas enseñanzas sobre el libro Pentateuco. Para mí fue una edificación, para mí fue una excelente enseñanza para mi vida, porque yo no estoy haciendo misión en una ciudad, yo no estoy en cerquita de la ciudad. Estoy lejos, viviendo otra realidad, viviendo que ellos tienen muchas costumbres y esas costumbres las vemos ahí en el libro Pentateuco. Tenían demasiadas costumbres dentro de su humanidad, mucha idolatría, mucha deseo carnal que hoy sobra. No solo en las ciudades se ven eso, también se ve en las comunidades como hoy me encuentro. Por eso que fue una enseñanza muy encantadora
y Dios habló a mi vida demasiado. Entonces quedo agradecido por la profesora, por su paciencia y por cada una de las clases que nos dio. Agradezco. Dios les bendiga, Dios les guarde. Profesora, soy el alumno Jesús Serrano.